La famosa frase, la luz gana. ¿Cómo es que la luz gana y tengo nuevos transgénicos en mi alimento? Nos meten porquerías en los cuerpos, en el aire. Vemos que la agenda sigue avanzando. Entonces, ¿dónde queda el tema de la luz gana? Ver un poco acerca de eso, hablar un poco de la agenda, ver cómo está España, ¿viste? Para compartir un poco diferentes visiones de cómo va avanzando todo esto y también el movimiento de la resistencia. Pero principalmente quiero comenzar con eso. ¿Cómo es posible la frase que se dice la luz gana cuando vemos que todo en la oscuridad sigue avanzando y cada vez nos sentimos más acorralados frente a todo esto? Bien, claro, aquí hay muchos niveles de respuesta porque si pensamos en términos muy globales, la luz siempre gana porque la oscuridad no puede existir sin luz. O sea, si miramos en términos finales, del final de la batalla, la oscuridad no puede ganar, es imposible, es contrario a la propia naturaleza. Si lo miramos en términos relativos de cómo estamos ahora, pues primero hay que localizar. Hay en muchas personas, porque es un trabajo individual, donde realmente la luz ya ha ganado en el sentido de que su vida ya empieza a funcionar bien y el ruido externo apenas le molesta y apenas le afecta en su vida. Así que también podemos hacer diferenciaciones entre lo individual y lo colectivo. Luego, dentro de lo colectivo también podemos fragmentar. No es lo mismo lo que estáis viendo en Argentina, que yo creo que es peor, por ejemplo, que lo que estamos viendo en España. Y en España es peor de lo que se vive en Dinamarca o se vive en Noruega. Así que hay diferentes gobiernos o regiones, cada una de las cuales tiene un mayor o menor nivel de oscuridad. Cuando hablamos en términos globales, yo por lo menos lo miro en términos astrológicos, y lo que sí que puedo valorar de una manera más o menos objetiva es que las configuraciones astrológicas que tenemos ahora no son tan complicadas como las que teníamos en 2020 o 2021. Y son, mejor dicho, vamos a tener mejores configuraciones o más fáciles los años venideros, con lo cual, por mucho que avance la agenda, primero avanza de manera muy precipitada, de una manera muy burda y descarada, y cada vez somos más los que nos resistimos. Entonces, en ese sentido, hace 4 años no había una resistencia ni ninguna disidencia. Eran 4 personas completamente aisladas las que denunciaban el plan globalista. Ahora somos miles, y no solo de habla hispana, sino también de habla inglesa y seguramente también de habla china y de habla japonesa y de otros idiomas. Entonces, la luz está creciendo. Que la oscuridad no pare no significa que la luz no esté creciendo y que tarde o temprano, por supuesto, por lógica, acaba ganando, porque es que no queda otra. Claro, coincido con vos y también el tema de añadir, porque mucha gente, viste, que dice, ¿cómo es posible que esté ganando la luz y yo cada día estoy peor? Acá también me gustaría remarcar también el camino de individual, el colectivo, como vos bien decías, el colectivo también dependiendo de la parte de la región donde cada quien se encuentre y demás, pero la parte colectiva y la parte individual, porque colectivamente puede ser que mayoritariamente quizás la oscuridad se haga o invada muchísimas más personas que hoy en día la luz. Esto creo que es una realidad, pero sí la luz en las personas en las cuales está, las personas las cuales la buscan y la eligen, de cierta forma puede ser como que sean más poderosas. Entonces, el tema de decir, la realidad, o sea, nos enfrentamos a esta realidad colectiva, nosotros individualmente más o menos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué camino podemos elegir? O sea, teniendo en cuenta la parte astrológica, todos los movimientos que hay y demás, ¿qué camino podemos elegir? Claro, primero es el de la información, es decir, cuántas personas, por ejemplo, de las que siguen tu canal, que tienes muchos seguidores, si hubieses hecho ese mismo canal en 2017, seguramente habrías aglutinado muchas menos personas y tampoco te habrían entendido la mayoría. Es decir, primero, tenemos que tener en cuenta que hay muchas más personas mejor informadas de lo que había hace 4 años. Que siga habiendo un porcentaje amplísimo de gente que no se entera de nada y que tampoco se va a enterar, esto ya hay que tomarlo como casi como una premisa. O sea, con eso poco se puede hacer. Pero claro, a nivel individual, ¿cuánta gente es consciente, por lo menos, del plan globalista, de lo que quieren las agendas, de las intenciones del enemigo? Es que sabemos muchísimo. O sea, aunque nos falten detalles, pero sabemos que quieren acabar con el dinero en metálico, sabemos que nos quieren meter más control de una manera o de otra, sabemos que quieren el transhumanismo, sabemos que quieren una ideología, una agenda de género para intentar subvertir completamente las hormonas de unos y otros. Sabemos muy bien todo lo que quieren hacer, o por lo menos tenemos una idea bastante fidedigna. ¿Cuánta gente sabía eso hace 4 o 5 años? Prácticamente nadie, eran poquísimos. Entonces, lo primero es informarse. Lo segundo es razonar a partir de lo que informamos. Lo tercero es divulgar, conseguir que más gente, más masa crítica vaya entendiendo. Y lo cuarto es oponer resistencia a todo aquello. No solo oponer resistencia, sino también crear, lo quinto, un mundo alternativo.
Si yo no acepto eso que me están dando, entiendo y detecto las mentiras, consigo en la medida de lo posible crear una alternativa mejor en mi pequeño mundo, en mi pequeña vida, y resisto a las órdenes satánicas, más gente me va a imitar y poco a poco iremos cambiando el mundo, porque es la única manera. Por supuesto que aquí estamos intentando hacer acciones más colectivas, pero primero es cuando están muy, muy bien asentadas las individuales que las colectivas empiezan a funcionar. Claro, y acá comprendo y coincido también con lo que decías vos, le sumo el tema de cuando hablabas de 2017 a la actualidad, y es una realidad que a medida que la agenda, de cierta forma, quiera intentar seguir avanzando, mientras más obvio sea, mientras más salga a la luz todo aquello que venimos advirtiendo y demás, más personas van a comenzar a despertarse de cierta forma o a darse cuenta, porque como dice la frase, cuando más oscura es la noche es porque más cercano está el amanecer. Y quizás es seguir resistiendo, no bajar, no tirar la toalla, porque hay muchas personas que tiran la toalla, que dicen que esto no va a cambiar, y no. El cambio comienza por dentro, el cambio de adentro hacia afuera. Entonces, individualmente tenemos que hacer un trabajo interno muy importante para que después colectivamente, entre todos, podamos seguir iluminando y prendiendo más antorchas, por así decirlo metafóricamente. Ahora, Robert, España, ¿cómo estás viendo España? Claro, precisamente dentro de España las manifestaciones van creciendo, no tenemos una periodicidad porque más o menos vamos intentando reaccionar a según qué normativas, intentamos tampoco desgastarnos demasiado yendo cada semana, porque claro, si vas cada semana la gente se va perdiendo por el camino, o sea, a una grande puedes ir, pero no vas a estar yendo a una cada 2 semanas porque al final son sábados, son domingos, la gente tiene cosas que hacer. Lo que sí que hemos estado intentando hacer algunas personas, nos hemos hecho una performance de espartanos, entonces vamos como disfrazados de espartanos, y es una manera también de ponerle un toque de buen humor. Normalmente en las manifestaciones ordinarias del sistema siempre hay mucha agresividad, hay mucha violencia, quema de contenedores, vandalismo en general, y unas reivindicaciones que no suelen llegar nunca a ninguna parte. Entonces aquí lo que estamos intentando es crear un movimiento de gente que está muy informada, muy comprometida, pero sobre todo donde el tono natural sea de buen humor. O sea, a pesar de que estamos dispuestos a enfrentarnos al sistema hasta el final, que por lo menos entre nosotros hay una armonía. Y eso se está consiguiendo, no digo que solo en parte gracias a los espartanos, pero desde luego ellos han sido los que han empezado, yo me he sumado a ese movimiento que ya existía por parte de una serie de compañeros, y la verdad es que allá donde van transmiten muy buen humor, muy buen rollo y también valentía, ¿no? Porque hemos empezado pues a divulgar temas de Estado muy complejos como el expediente Royuela, que es una metamafia del Estado. Hemos empezado a soltarlo en la cara todo eso, que eran temas absolutamente tabúes. Entonces, de momento me está gustando, y además en otros grupitos más pequeños y más secretos se están organizando acciones mucho más contundentes para las próximas semanas, pero de las que de momento todavía no puedo hablar porque estamos justo en conversaciones, pero vamos, que ya estamos reunidos bastantes y vamos diseñando una estrategia para oponernos al Estado de manera muy frontal. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Y con respecto, o sea, primero principal, buenísimo lo de España, que hoy en día sea un ejemplo para todos, como en su momento fue también Francia, un ejemplo para todos. Y ahora te hago una pregunta. El tema, vos cómo ves astrológicamente, cómo pudiste ver, analizar a ciertos partidos políticos que hoy en día de cierta forma se camuflan o tratan de acompañar el relato de esta parte disidente, como por ejemplo puede ser Vox en España, el señor Trump, en Argentina Milei, pero que por ejemplo en Argentina ya hemos visto todos esos lazos oscuros que acompañaban a este personaje. Vos en España, ¿cómo ves a esos políticos? Bueno, están comprados por el globalismo de manera muy clara, o sea, realmente nunca se salen demasiado del eje central, entonces se permiten discrepar a veces a título individual en alguna cuestión mínima, pero las importantes que ya sabemos no han hecho absolutamente ningún tipo de crítica. Además es muy curioso porque astrológicamente el partido Vox, que viene a representar la extrema derecha dentro de España, tuvo su homólogo de extrema izquierda, que es Podemos, y fueron fundados prácticamente con unas semanas de diferencia. O sea, que ahí obviamente los servicios de inteligencia ya hicieron el trabajo para intentar poco a poco crear alternativas a los dos partidos hegemónicos de derecha e izquierda, pues los del espectro político más extremo, pues crearon dos partidos para poder contentar un poco a los más radicales. Pero contra el globalismo ninguno se ha opuesto de manera real y efectiva. Como mucho, pues Vox alguna cosita ha hecho, pero mínima, y en los temas importantes son globalismo puro y duro, se van con el pin de la agenda todos. O sea,
no engañan prácticamente a nadie, salvo alguno que, bueno, tiene alguna esperanza, pero estamos hablando de cosas mínimas. En lo importante, todos han fallado. Claro, ¿no sentís que haya realmente una figura, o sea, todos somos fuertes, todos somos importantes, pero una figura, por así decirlo, que esté cercana a la élite, que esté realmente queriendo hacer las cosas bien? Pero lo digo de forma sincera, no como decís vos, un bocadito sí, uno no, se guarda. Alguien que realmente esté dispuesto a hacer las cosas bien. ¿No lo prevés eso? Yo no lo creo. Lo que sí que tenemos son personas que en un momento dado pueden jugar a dos bandas. Claro. Y a veces, lo mejor que puede hacer una persona que está en la élite y que quiere ayudarnos es pasarnos información. Porque tampoco tiene sentido que se juegue la vida enfrentándose directamente desde esa posición, porque los van a matar, como pasó pues con el de Tanzania, el de Burundi, o sea, todos los presidentes africanos que se rebelaron abiertamente, pues se los quitaron de en medio. Claro. Entonces, bueno, tampoco necesitamos un acto de heroísmo de esa índole si lo que les va a conducir es a la muerte. Entonces es mejor que conduzcan y den información a las personas que somos más libres. Es decir, ahora los que estamos de primeras espadas somos personas que, como no tenemos lazos con las élites ni tampoco lazos con el sistema, tenemos mucha más independencia y libertad para actuar y para decir lo que pensamos. Los que ya dependen tanto del sistema, esos están cogidos. Por eso yo no confío al final que ningún político, aunque tuviera buena fe, desde ahí no puede hacer nada. Claro, tal cual. Por eso en los partidos políticos digo, es que aunque quieran no pueden. Aquí en España hay un juez, el juez Presencia, que no está directamente expulsado, pero está como vilipendiado, intentan contaminarlo, pero es de los pocos que está haciendo denuncias contra todos los ministros, contra tal, y claro, la prensa va a por él, va a machacarle, pero es el único, pero ese ya está fuera del sistema, y claro, al fin y al cabo tampoco es alguien de la élite, es un funcionario simplemente, un juez de carrera, que en un momento dado pues empieza a denunciar la corrupción y van a por él. Pero claro, como lo está haciendo todo muy público, pues quieras o no, siempre tiene una cierta barrera defensiva. El hecho de publicarnos y salir dando la cara nos protege un poco ante las posibles represalias del sistema, porque entonces estarían gritando que esa persona está diciendo la verdad. Tal cual. Si van a por alguien que aparentemente es un chalado. Claro, porque bueno, acá en Argentina pasó algo similar. Muy pocos que realmente tenían vocación de meterse con la verdad. Hubo un fiscal que fue amigo nuestro, que no quiero citar el nombre para no traerle más problemas de los cuales ya tuvo, pero que demostró y hizo muchas denuncias acerca de esto, trató de llevarlo y siempre se lo rechazaban. Y después vimos cosas por las cuales se desinflaron parte de las manifestaciones en Argentina, es porque la gente se sintió defraudada justamente porque partidos políticos y personas oportunistas que querían meterse en política estaban en las manifestaciones mayormente llevando megáfonos, llevando los parlantes, los equipos y demás, y después se comenzaron a ver todas las conexiones con diferentes partidos políticos, inclusive de derecha, de izquierda, algunos de izquierda, otros de derecha y otros también con la parte liberal, que al mismo tiempo después ciertos personajes, si comenzamos a ver los apellidos, si comenzamos a ver las conexiones y a dónde pertenecían, dónde iban, están también relacionados con ciertas sociedades y demás. Obviamente uno no tiene que ser perseguido, tampoco desconfiar de todo, pero sí tener precaución frente a todo eso. Así que, bueno, Robert, y después con el tema del miedo. Tema miedo, cómo poder afrontar el miedo, ¿por qué? Porque vemos, como dijimos al comienzo del video, vemos que hoy en día tenemos no solamente el bicho, que ya está ahí, que viene, que se va, tenemos la bichuela, tenemos la nueva cuestión del hígado en criaturitas, la EPA, y tenemos además también los transgénicos, tenemos el aire, o sea, estamos por todos lados. ¿Cómo afrontar el miedo? Porque, ponele, en mi caso, te cito mi caso particular, cuando traigo estas noticias, la gente me dice, estás dando miedo, estás infundiendo miedo. Son noticias que uno tiene que dar, para justamente tomar medidas y precauciones frente a esas situaciones. Pero, ¿cómo podemos informarnos sin caer en el miedo? ¿Cómo podemos informarnos y saber las cosas que están pasando? Porque la agenda en parte sigue, entonces tenemos que seguir combatiéndola, pero sin caer en ese miedo que quieren imponer. A ver, yo la manera que tengo de hacerlo es la estrategia que yo utilizo, es antes de presentarte la noticia ya te presento la solución. Digo, mira, con esto el dinero efectivo intentan pues controlarnos más para tenerlo todo digitalizado y tener mayor tal. Entonces, lo que podemos hacer para combatirlo directamente es sacar más dinero en efectivo, hacer todas las transacciones que podamos, pues eso, con trueques, dinero en efectivo, lo que se pueda, y también probar alternativas como el G1, ¿no? Pues
ahí ya te estoy proponiendo alternativas que a mí se me han ocurrido, más las que se te puedan ocurrir a ti o a cualquiera, para intentar combatir eso que ellos quieren hacer. Porque al fin y al cabo lo único que estamos haciendo aquí es hablar de las intenciones de ellos. Ellos ya sabemos un poco el plan, los podemos ver cómo lo van escenificando, podemos analizar las portadas de Economist y vamos viendo un poco pues por dónde van los hilos, ¿no? Por dónde van los tiros. Pero claro, nosotros en todo momento tenemos que pensar, ¿qué hago yo frente a eso? ¿Cómo consigo lidiar con esta realidad que quieren generarme? Porque al fin y al cabo, y esto ya es entrar en otra disciplina, pero la realidad la generamos de dentro a fuera. Y yo no puedo permitir que en mi cuerpo mental esas noticias tengan más peso que mis propias ideas. Esas noticias las tomo, pero están aquí a un lado. Mis ideas tienen mucha más preeminencia, mucha más potencia, y entonces comprendo ese ruido exterior, comprendo que eso es una agresión que me llega desde fuera, pero no tiene nada que ver con mi potencia. Entonces, en mi realidad eso no va a estar. Estará como ruido. Sí, veré que hay cosas que le pasa a la gente de mi alrededor, pero a mí no me van a pasar. Claro. Y aunque me pasara algo, sabré lidiar con ello. Sabremos qué hacer. Es decir, que hay tóxicos en la comida, en el aire y demás, por supuesto. Y también tenemos desinfectantes, también tenemos líquidos milagrosos, también tenemos remedios para aburrir. Hay remedios absolutamente para todos, entonces no tengo que tenerle miedo a eso. ¿Por qué? Porque tengo la solución. Claro, perfecto. Si eres un boxeador, sí, puedes esquivar los golpes, puedes devolverlos, que el otro te va a pegar, ya sabemos que el otro te quiere pegar. Lo sabemos clarísimo. Entonces, ahora a ver, ¿qué hacemos? Bueno, eso agudiza nuestro ingenio. Y además, si nos fijamos en lo que están haciendo, es muy evidente que para prácticamente todo requieren de nuestro consentimiento. Si no se lo damos, siempre podemos trampear, siempre podemos escabullirnos, siempre podemos escurrirnos, siempre podemos evitar ese gran mal. Por mucho que vayan recortando terreno por una parte, nosotros lo recortamos por el otro. Y recortarlo por el otro lado es empezar a crecer nosotros como individuos cada vez más soberanos y mejor informados. Porque eso es una parte de la sociedad que ya es irreversible para ellos, que ya es irrecuperable. Eso es un fracaso para el sistema. Coincido, Robert. Muchísimas gracias por eso. Y mira, ya para concluir con las últimas dos preguntitas que tengo, una es tener en cuenta que todo esto en parte es un reinicio, en parte es una reducción de la población y demás. Estamos hablando de, por más duro que parezca, por más duro que sea, de una especie de filtro, ¿no? Donde se van filtrando personas que van a avanzar y personas que no. Pero con todas estas medidas, con toda esta agenda que sigue y demás, podemos ver que en ese filtro van a quedar personas más conscientes. Pero vamos a hablar de que queda la élite gobernante y personas conscientes, ¿no? Porque si hablamos de que el resto de población, de las masas que siguen a rajatabla todos los venenos y consumen todo eso, van a ser reducidas. ¿Cómo va a ser el futuro? O sea, y ya redondeando con la última pregunta, que es la frutilla del postre. ¿Cómo ves de acá a los próximos, todo el año 2022 y parte del comienzo del 2023? ¿Cómo ves todo esto? Vale, pues ahora mismo, si nos fijamos en ese posible escenario hipotético en el cual quedan los gobernantes y los resistentes, vamos a decirlo así, yo creo que eso no es lo que quieren. Ellos tienen que intentar mantener a una masa productiva importante. O sea, no quiero que quieran reducirlo a todo. Esa es la parte del plan que a mí no me acaba de cuadrar. O sea, por lo que sea, tienen que dejar a una masa importante de cooperadores necesarios para mantener su granja. Dudo muchísimo que quieran acabar con todos. Me extrañaría, porque si no, ¿qué vas a tener? ¿A los más resistentes y a los más rebeldes solo para estar directamente con ellos? No tiene sentido. Claro, sí. Sería muy complicado y tendrías que untar muy bien a los cooperadores para que eso pudiera ser efectivo. O sea, yo no creo que eso pase. Siempre tienen que tener una masa muy adormecida y además hay bastantes partes del plan que parece que van en esa dirección, ¿no? Todo lo que es el ocio, el entretenimiento y el metaverso busca tener una sociedad muy aborregada. O sea, todavía quieren hacer algo con ellos antes de eliminarlos. Claro. ¿A dónde creo que vamos? Por los indicadores astrológicos que hay, tenemos que ir empezando a revelarnos. Es decir, la élite, sobre todo en estos, la élite negativa, vamos a decirlos, lo que va a hacer durante estos primeros meses, me refiero a primeros meses, junio, julio, agosto y septiembre, es acelerar mucho la agenda, a mucha velocidad, tomando muchas decisiones cada vez más descaradas porque el ritmo que toca ahora es relativamente rápido. Quizá en julio podría ralentizar un poco, pero ya en agosto, septiembre van a intentar otra vez implementar lo de siempre. Eso es lo que se puede prever
pero siempre aminorado. No va a ser como 2021. Y luego, cuando llegamos ya a 2023, que es un año mucho más interesante, ahí cambian varias fichas del tablero. Ahí sí que empiezan a sentarse las bases de lo que es una gran revolución. O sea, los aspectos astrológicos empiezan a ser similares a la Revolución Francesa, o por lo menos lo que nos cuentan que fue la Revolución Francesa. Sea, como eso está en el imaginario colectivo, me da igual si pasó en esos años o no, al fin y al cabo de lo que se trata es de que es el mejor periodo astrológico para una revolución humana. Y ese periodo, ese Plutón en Acuario que inicia entonces, dura más de 20 años. Mira. O sea, estamos hablando de 20 años donde tenemos una energía disponible ideal para una revolución humana y para una caída de las jerarquías. Son muchos años para armar la revolución y es tremendamente complicado con eso armar el nuevo orden mundial. Lo veo imposible. Claro. Por eso para mí es que no hay ninguna duda de que ese plan negativo está destinado al fracaso. Es que no se puede, no hay material para que eso cuaje. Claro, perfecto. Bueno, entonces a seguir resistiendo, a seguir preparándonos, informando, conociendo la verdad, también haciendo introspección y mejorándonos individualmente para poder afrontar todo lo que se viene, ¿no? Así que, Robert, te agradezco muchísimo, como siempre, por tu mirada, por tu opinión y demás. ¿Y algo que quieras decirle a las personas? Sí, que siempre el optimismo no es ingenuidad. El optimismo es una manera de optimizar los recursos. Ser optimista es ser un óptimo analista y ser pesimista es ser un pésimo analista. Es decir, que hay que tratar de ver la realidad desde los recursos que tenemos para responder ante ella y no simplemente desde lo que va a hacer el otro, porque esa es la mejor manera para caer ante el enemigo. En cualquier combate de ajedrez, en cualquier combate de esgrima, en cualquier deporte, es importante saber llevar la iniciativa, saber leer al enemigo, pero todo responder con eficacia. Lo que no podemos es considerar que nosotros simplemente estamos para defender y ya está. Nosotros somos jugadores y no somos inferiores al rival. Eso es lo principal que tiene que dar claro. Entonces, si no somos inferiores a él, significa que podemos igualar la contienda y, ¿por qué no, ganarla? Yo diría que incluso somos mejores en lo importante, por mucho que ellos nos ganen en recursos económicos y sociales. Pero en lo importante, en el corazón, en el espíritu, ahí siempre les vamos a ganar. Dale, Robert, muchísimas gracias por haber venido en el día de hoy. Aquellos que quieran seguirlo, están viendo las redes sociales de Robert en pantalla. Así que hasta acá hemos llegado por hoy. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir para que esta información pueda llegar a más personas. Además, los enlaces para apoyar al canal están en la descripción. Desde ya, muchísimas gracias. Juntos por la verdad, juntos podemos. Mi nombre es Martín Vázquez, Robert Martínez presente hoy. Esto fue Noticias Ocultas X.